Bienvenidos al canal de Hosteltour, canal que tenemos el placer de actuar y comentar la actualidad legal y turística a través de las noticias y de las informaciones y de las opiniones que venimos vertiendo desde Molex y desde todos los ángulos posibles de la industria turística. Lo primero es el reconocimiento a la figura de don Gabriel Escarrer Julià, fallecido recientemente. Don Gabriel Escarrer es el decano, realmente el decano, reconocido así por todos, del sector hotelero español. Es el creador de una de las mayores empresas turísticas, si no la mayor en número de hoteles, desde luego, de España. Y es el primero o de los primeros pioneros impulsores del desarrollo mundial de la industria turística. Nuestro total reconocimiento, admiración y agradecimiento a su labor y transmitir a la familia Escarrer y a la empresa Meliá nuestro más sincero cariño y ánimo para seguir adelante, que es seguramente lo que querría el señor Escarrer, que todos siguieran en su puesto. El nuestro es seguir defendiendo al sector turístico y en ese sentido hoy toca hablar de la máxima novedad, casi que es normativa, que nos imponen desde muchos ángulos, en este caso el famoso registro de entrada de viajeros, contra casi el conocimiento, yo digo, del sector turístico. No saben a veces ni cómo funcionamos, ¿no? La industria turística es la principal industria del país. Hombre, yo pienso que antes de lanzar una normativa desde otro ministerio, como es el de Interior, en este caso, para registrar un montón de datos, muchos de ellos absolutamente ilegales, y intentar que colaboremos todas las industrias del sector, pues lo mejor sería haberse sentado con el sector y ver cómo funcionamos de verdad, ¿no? Parece ser que esta normativa nos ha hecho bien. La prueba evidente es que es del año 21, estamos casi en el 25, en unos días estará aparentemente en vigor y será caótica su implementación. Unos la cumplirán, otros no la cumplirán. El registro de entrada de viajeros, que es esa normativa, el Real Decreto 933/21, es un verdadero calvario. Y esa es la realidad. Estamos todos pendientes de una orden ministerial que no estará hecha antes de la entrada en vigor, una vez más retrasada del Real Decreto, ahora para el mes de diciembre, pero la orden ministerial la seguimos esperando. A lo mejor cuando ustedes escuchen en los próximos días mi intervención, a lo mejor tenemos la orden ministerial, a lo mejor no la tenemos o a lo mejor ya la tendremos o no estará bien redactada. Ni siquiera la plataforma en estos 4 años han conseguido que funcione bien. Es decir, no nos merecemos esto como sector turístico. Yo creo que no nos respetan bien, sinceramente. Yo creo que siéntense, háblenlo, páctenlo, que funcione y que no sea una manera de desincentivar esta competitividad nuestra, que es continua, diaria e internacional, ¿no? Si otros países europeos no piden estos datos, ¿por qué nosotros somos más papistas que el Papa? Yo no lo entiendo muy bien. Y si no hay esa urgencia de seguridad, llevamos 4 años sin entrar en vigor, ¿por qué cambiar si funcionaba bien? Ya dábamos los datos a la policía y a la Guardia Civil. Y si hay cuestiones de dudosa legalidad, es decir, resulta que este Real Decreto no todo él parece que se ajusta a la norma. Hay datos que, como los medios de pago o incluso la relación de parentesco cuando hay niños, usted como hotelero es responsable de recogerlos. Bueno, pues yo no le aconsejaría recoger esos datos, ¿no? O tiene que exigir que los firme el cliente cuando está en el hotel. ¿Usted se imagina cuando llegan autobuses de clientes de tour operación, que haya gente que quiera firmar, gente que no quiera firmar? Usted como hotelero es responsable, o a las pobres agencias de viaje que no recogían estos datos, miles y miles y miles de datos que recogen las agencias de viajes para ellos, para sus contratos, ahora los tienen que volcar en una plataforma cuando en ningún otro país europeo esto se exige. Yo creo que aparte de que haya datos ilegales o no y que se puedan discutir y que se puedan impugnar, aparte de que haya una plataforma que no funciona bien y que se pueda mejorar, todo esto resta competitividad porque nos obliga a tener gente dedicada a algo que no es la labor turística. Habría que haberlo pensado un poco antes, ¿no? Hay algo que además a mí me preocupa. Fíjense, hay un informe de la Agencia de Protección de Datos analizando este expediente que pone que el informe es del año 2018.
¿Cómo es posible que estén dando vueltas a todo esto desde el año 2018 y no hayan sido capaces de sentarse de verdad con el sector turístico y decir, bueno, queremos mejorar la recogida de datos? Podemos hablar cuáles pueden recoger ustedes, cómo se recogen los datos en una recepción de un hotel, qué les pasa a las agencias de viajes que a lo mejor ni siquiera recogen los datos porque intermedian entre la OTA y el hotelero. Es decir, todo esto realmente se hubiera ahorrado con una buena estrategia de coordinación para la defensa del interés primordial en España, que es la industria turística. Porque si fuera la seguridad, pongamos un guardia civil o un policía nacional en la puerta de cada hotel o en la puerta de cada agencia de viajes. Ahí usted, con un cacheo, seguramente reconocería a todos los turistas que entran en España. Es absurdo. Hagámoslo bien. Es una pena que, llegado a este punto, todavía tengamos que pedir que atiendan al sector turístico. Bienvenidos todos a este canal de Hosteltour, que sabéis que se mantiene colgado en la web de Hosteltour durante días para tratar temas de actualidad legal y de actualidad turística. Sobre todo actualidad turística, porque la verdad es que todas las empresas estamos inmersos en continuos cambios y hay temas que sabemos cómo resolver y otros temas que exploramos a ver cómo resolver. Llevamos mucho tiempo, yo diría que meses, yo diría que años, hablando del tema del registro de entrada de viajeros. Para hablar de esto, para intentar que ustedes se sitúen en un momento crucial de entrada en vigor de este Real Decreto, tenemos con nosotros nada más y nada menos que a María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Y al presidente de la agrupación de agencias de viajes de Baleares, Pedro Fiol. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Pues vamos directos al tema, que yo creo que todo el mundo estará muy interesado en saber dónde estamos, si es que lo sabemos nosotros, y hacia dónde vamos, ¿no? O dónde creemos que vamos. El Real Decreto 933/2021 tiene prevista su entrada en vigor. Cuando ustedes vean esto, estará en vigor en diciembre de este año, el 2 de diciembre. Estábamos todos a la espera de una orden ministerial, que a lo mejor aparece o aparece dentro de poco, de un desarrollo, decía la norma, de un desarrollo normativo, y también a la espera de que mejorará la plataforma, famosa plataforma, nueva plataforma, que se inventó de alguna manera este Real Decreto, donde todos los empresarios del sector, hoteleros, agencias, rentacar, debían incorporar los datos. Plataforma que hoy por hoy no está del todo operativa, o aparentemente, según nos comentan, en algunos casos no del todo operativa. Nos gustaría saber la posición del sector hotelero hoy, en los días en que entra en vigor el decreto. María José. Bueno, yo creo que lo primero de todo que hay que decir es que el sector hotelero no es ajeno al tema de recogida de datos para temas de seguridad. De hecho, somos uno de los sectores que más defendemos el valor de la seguridad para nuestro negocio, para nuestro entorno turístico, y por tanto ya estamos versados en esa recogida y en la colaboración con las fuerzas del Estado. Si bien sucede que cuando apareció esta nueva normativa, que se hizo con nocturnidad y alevosía, sin ninguna consulta a los sectores afectados para los cambios que finalmente introdujeron, pues hemos visto que era un exceso de norma que nos obliga a recoger datos de los que ni siquiera disponemos. Por tanto, el sector desde el primer momento se puso a intentar que la administración, que se supone que tiene que ser un facilitador y tenemos que ser aliados en materias tan importantes como estas, pues reconociera las dificultades operativas y las dificultades de incumplimiento normativo de otras normas como la protección de datos de los usuarios, y intentamos establecer un diálogo. Ese diálogo, pues la verdad es que no fue todo lo positivo que debiera. Ha habido fricciones durante todo este tiempo y eso se saldó con 3 prórrogas sucesivas de la entrada en vigor de la norma. Durante el mes de octubre hubo unas reuniones de todos los sectores afectados, juntamente con las patronales que nos representan a cada uno, además de la COE, y se saldó con un acuerdo que esperábamos que se cumpliera y que fuera rápido, de una orden ministerial que es a la que hacías referencia al inicio del programa. Bien, estamos a las puertas de entrada de la obligación el 2 de diciembre y esa orden ministerial no la tenemos. Y hoy ha habido una rueda de prensa por parte del Ministerio anunciando que la publicación es inminente, pero
mucho nos tememos por lo que hemos leído entre líneas del comunicado, que es un poco más de lo mismo, que no va a obedecer a reestructurar el contenido de la normativa para hacerlo cumplible y facilitador, y que al final se limitará quizá a resolver cuestiones técnicas de la plataforma que tú comentabas. Por tanto, estamos expectantes de ver cómo se va a saldar esta situación, pero lamentamos mucho la situación de inseguridad jurídica que se provoca a las empresas, porque al final se trata de decidir qué normativa vas a incumplir, la del registro de viajeros o la de protección de datos personales de tus clientes. Muy bien explicado, María José. Pedro, en vuestro caso, además, en las agencias de viajes, ni siquiera, como decía antes María José, en el sector hotelero, teníais la obligación previa de colaboración, entre comillas, por supuesto, una cierta colaboración sí, pero no de registrar ningún dato de los clientes, ¿no? Nosotros teníamos, el sector hotelero tenía una orden ministerial antigua, del 2003, y el sector de agencias de viajes ninguna. ¿Cuál es la posición del sector? Nuestro sector todavía no se lo puede ni creer. Estamos todos muy, muy nerviosos porque para nosotros todo esto es una novedad. Y además, un poco recogiendo lo que decía María José, es que no tenemos ese amparo de esa orden ministerial que nos dé esa tranquilidad. Es decir, tenemos que comunicar unos datos que actualmente pues no conocemos. Es decir, las agencias de viajes para hacer una reserva de un coche de alquiler o de un alojamiento turístico con un nombre y un apellido de uno de los pasajeros nos es más que suficiente, y además toda la complejidad administrativa que tenemos con el contrato de viajes combinados, añádele todavía tener que estar transmitiendo unos datos que además desconocemos. Con lo cual, esta orden ministerial, como ha dicho María José, entró por la puerta de atrás en 2021, que todavía el sector se estaba recuperando de lo que estuvimos padeciendo de esa pandemia. Yo creo que nadie era consciente de que esto llegaría hasta el punto que nos encontramos, ¿no?, a día de hoy, que entra en vigor este Real Decreto, en este caso para la audiencia el lunes, y realmente hay una grandísima preocupación, ya no solo para los emisores, sino también para los receptivos, porque evidentemente hay muchas lagunas, sin esta orden ministerial no podemos saber cuáles son los procesos a seguir, y realmente lo que me preocupa es esa imagen que vamos a exportar de que realmente España como destino turístico parece ser que si tiene que implantar este Real Decreto es porque tenemos un problema muy severo de seguridad de Estado, y eso yo creo que no es una muy buena imagen. Y yo creo que lo que tenemos que intentar es que llegue cuanto antes esta orden ministerial, pero el problema es que ya vamos a estar metidos en vereda, ya luego no habrá marcha atrás, y yo creo que nos han llevado engañados al matadero, por decirlo de alguna manera. Gracias, Pedro. Bueno, esta pregunta será para los dos. Representáis, bueno, en una comunidad autónoma como es Baleares, esencialmente turística, bueno, dos de los grandes sectores dentro del sector turístico amplio y general, como es hoteles y agencias de viajes. Vuestra colaboración con las confederaciones estatales, hasta ahora, ¿cómo lo veis? ¿Realmente estamos haciendo todo lo posible? ¿Realmente el gobierno no entiende lo que es el sector turístico? ¿Cómo es posible que lleguemos a esta situación? ¿Cómo es posible que estemos hablando de esto? ¿Qué más podemos hacer? Yo no se me ocurre más. Yo como abogado suelo impugnar y guerrear, pero vosotros defendéis los sectores, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, yo es que creo que también, tú lo mencionabas ahora, ¿no? Cómo se ha trabajado, hemos hecho todos los esfuerzos posibles. Yo creo que desde las patronales que representamos y las patronales nacionales, que también de las que formamos parte, siempre intentan trabajar esa parte de colaboración público-privada, pero de una forma asertiva, proactiva y con voluntad realmente de llegar a acuerdos, porque nos necesitamos ambas partes, ¿no? Creo que a lo mejor en el caso de esta norma y cuando surgió, quizá pecamos un poco de confiados en que cuando se descubrió el contenido y hubo unos indicios de que podría haber una voluntad de llegar a acuerdo, no se impugnó la norma en ese momento, y la verdad es que en esa confianza nos han traído por un camino que no nos ha conducido a un camino que hubiera sido el necesario, ¿no? Es verdad que ahora ante la orden ministerial también tenemos, hay una opción de recurrir, vosotros lo dominas mucho más que yo, y luego, a pesar de que ya han dicho que no va a haber sanciones,
Si las hubiera, tendríamos la posibilidad de recurrir e iniciar contra el acto administrativo, ¿no? Pero creo que es una mala solución y sobre todo creo que también lo apuntaba Pedro, ¿no? Estamos en un país en el que cuando les interesa hacemos bandera de la fortaleza del turismo, que la fortaleza del turismo ha hecho que la marca España se refuerce y ha sido una puerta de entrada generadora de otros ámbitos de negocio que han dinamizado la economía con otras ramas de actividad y, por tanto, para eso sí valemos, ¿no? Para decir que somos la primera potencia turística mundial. Pero a la hora de escuchar realmente las necesidades del sector, pues a veces parece que estamos en un diálogo de sordos, cuando realmente nuestra voluntad siempre es de prosperar, de trabajar conjuntamente, porque la evolución no la hace uno solo. La evolución la tenemos que hacer todo el sector en su conjunto y la administración pública en materia de trabajo operativo. Luego en otras cuestiones también tenemos otros ámbitos relacionales. Pero creo que en esta ocasión se ha fallado por parte del Gobierno en no querer tener más receptividad, escuchando, sobre todo, es que no son deseos aleatorios, son realidades y dificultades a las que nos enfrentamos en la operativa y sobre todo en la capacidad, porque no hay capacidad para ciertas cosas. Y esta normativa la tiene España únicamente. Estamos en un marco de Unión Europea, es que hasta la Unión Europea nos ha tirado las orejas. Sí, sí. Es que parece que no conocen cómo funcionamos, ¿no? Parece que no conocen cómo funciona el sector turístico, por lo que acabas de comentar, ¿no? Ha quedado patente que desconocen 100% el sector. Y además hay una cosa que hay que recalcar. A partir del 2025 entra el registro para extracomunitarios, que es el ETIAS. Es decir, España ha querido abanderar un movimiento que yo creo que no le va a salir bien. De hecho, hablando de la Confederación Nacional, no solo nos hemos dejado la piel todas las comunidades autónomas en hacer el mayor ruido posible para tener representatividad política a nivel institucional, a nivel local, sino también nos hemos ido a Bruselas y yo creo que están exhaustos, yo creo que no se creen que realmente esto vaya a seguir adelante. Es decir, los únicos convencidos yo creo que es el Ministerio de Interior, porque yo hasta pongo en duda que el Ministerio de Turismo sea consciente creo que lo es, pero que apruebe pues esta medida tan descabellada. Es que no tiene ningún sentido. Es que lo hablábamos fuera de cámaras, ¿cómo hemos podido llegar a este punto sin capacidad de poder convencer, como bien dice María José, que no se hayan sentado con el sector para que conozcan realmente las singularidades que tiene nuestro sector? Es decir, cuando tú redactas este Real Decreto, realmente queda patente tu desconocimiento por completo. Y eso, en una institución como el Ministerio de Interior, un destino turístico como España, nuestras comunidades autónomas, tú no puedes redactar este Real Decreto porque realmente haces ver que desconoces por completo la singularidad y nuestra manera de trabajar, nuestro día a día, con lo cual nosotros vamos a tener un problema productivo porque no tendremos capacidad para poder llevar a cabo este volcado de datos y luego un tema de, como he dicho antes, de imagen, es decir, un tema de competitividad entre otros destinos que evidentemente pues no va a hacer falta tener que transmitir toda esta cantidad de datos que yo creo que a más de un compatriota europeo, cuando a alguna agencia se le ocurra pedir estos datos, evidentemente yo creo que todavía se les quedará la risa en la boca porque es imposible que a un europeo, sabiendo lo importante que es la confidencialidad de los datos, le puedas preguntar pues esta cantidad de información. O quiera firmar, o simplemente quiera firmar, porque tienen que firmar. Correcto. Si no, el responsable es el hotelero o la agencia porque él no quiera firmar. Es un poco... Es un traslado de responsabilidad, como tantas otras responsabilidades con esta profusión normativa que estamos viendo en los últimos años. No tiene sentido, ¿no? Es totalmente. Vale, y llegado a este punto, ¿qué hacemos? Llegado a este punto, porque estamos diciendo es increíble, nos está ocurriendo, es como que lo estás viendo, está pasando y vamos a vivirlo, por cierto, juntos. Esto en los próximos días o semanas va a ser incluso divertido vivirlo, aunque algunos van a estar ansiosos y angustiados de ver qué tengo que hacer. ¿Qué hacemos? Intentamos... Yo os voy a dar una pista. Esa es la bola de cristal, José Antonio. La ley estará en vigor, el Real Decreto estará en vigor. ¿Tenéis noticias de si funciona bien la plataforma? Bueno, nosotros, por ejemplo, la plataforma al principio
funcionaba de una forma estrepitosa. Poco a poco se fueron solucionando ciertas incidencias. Ahora parece que a nivel técnico ya está un poco más asentada, pero sí que es verdad que a nivel operativo, como pide la cumplimentación de ciertos campos de los que no disponemos de la información, te obliga a utilizar subterfugios como rellenar casillas de forma engañosa, por decirlo de alguna forma, para el sistema, para poder seguir pasando pantallas, ¿no? A poner puntos suspensivos o cualquier tipo. Porque si no, no te tipo. acepta, ¿no? Porque no están todos los campos reflejados. Efectivamente. Claro, nosotros lo que estamos diciendo y la preocupación del sector es hasta qué momento seguimos dualizando las dos herramientas, porque la mayoría de gente ha seguido funcionando por el canal tradicional de transmisión de datos y también se han adherido a la plataforma. Por tanto, es muy importante, sobre todo, y nosotros hacemos mucha incidencia, que todos esos fallos los tengamos registrados para el caso de que haya que hacer una defensa, pero que nos tenemos que cerciorar que la información ha llegado, porque precisamente esta mañana estábamos comentando con algunos miembros de nuestra federación que hay establecimientos que reciben una confirmación de que has enviado los datos, pero a la vez reciben múltiples avisos de errores porque has tenido que utilizar los puntos suspensivos. Por tanto, hay que seguir utilizando las dos en tanto no tengamos la certeza de que hemos comunicado. Es un buen consejo. Creo que eso es importante. Es un buen consejo. Probar la plataforma o tener un pantallazo de que no funciona bien la plataforma y seguir al menos utilizando en el sector hotelero el sistema anterior. Después te daré una pista de que con la ley en la mano de por qué eso que dices es muy correcto y estás cubierta, que yo creo que puede ser útil para todos. Para vosotros es diferente porque no estabais antes regulados, ¿no? Entonces me imagino tendréis un plan para informar a todos los asociados a partir de ya, ¿no? Nosotros dejamos muy claro que era obligatorio registrarse en la plataforma porque sí que nos podíamos enfrentar a sanciones. Hubo agencias que hicieron caso omiso y con la entrada en vigor de este Real Decreto el lunes, entonces hoy mismo se han intentado dar de alta y la página está inoperativa, es decir, 100% inoperativa. Llevamos prácticamente 4 o 5 días haciendo pantallazos, desde la Confederación estamos registrando todos estos pantallazos para tener un poco un escudo ante una posible sanción, porque no hay manera de poder volcar ningún dato, ni siquiera registrarte. Y yo tengo que decir que sí que ha habido agencias receptivas muy importantes de Baleares que han hecho unas integraciones para hacer estos volcados masivos de todos estos clientes que llegan a una, por decirlo de alguna manera, y siempre ha dado fallo. Es decir, no ha salido ninguna operación de volcado de datos masivos, estas integraciones que han desarrollado de manera perfecta, por decirlo así. Entonces, para nosotros todo esto, ya te digo, repito, es decir, entre que no tenemos información y entre que la plataforma no funciona, nos vemos en un callejón sin salida y realmente esperemos que al final, si acaba habiendo orden ministerial, que yo creo que sí, que se reduzcan los datos a la mínima, que sean los mínimos que tengamos que transmitir. Y otra cosa, una gran reivindicación de nuestro sector sería que el MAIS, el corporativo y los incentivos y grupos queden exentos. Yo sé que es quizás un poco utópico, pero es lo que pide el sector, más que nada porque estos nichos de mercado realmente les es imposible, aunque se modificara todo, es imposible que cumplieran la norma así tal como está. Una pista antes te he comentado, aunque no sé si es muy válida para vosotros, pero hay un... La gente a lo mejor lo lee rápido, pero la disposición derogatoria del Real Decreto del año 21, la disposición derogatoria, dice en su párrafo segundo que mientras no haya desarrollo normativo, se seguirá aplicando la orden ministerial del 2003. Es decir, quizás Correcto. Los hoteleros, en todo lo que no contravenga esto, pero no contraviene. En todo caso, el Real Decreto aumenta, pero como la plataforma no funciona, una fórmula, y estaría al amparo de este Real Decreto, es seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo al amparo de esa disposición derogatoria párrafo segundo, ¿no? Que dice literalmente eso. Es que además también hay una parte de la norma donde dice que tienes que aportar o recoger los datos que son necesarios para el desarrollo de la actividad. Nuestra actividad la hemos venido desarrollando perfectamente, acorde a la seguridad, acorde a la norma, con los que estamos recogiendo hasta la fecha.
Por tanto, creo que eso es definitorio también. Tienes toda la razón. En vuestro caso es que no estabais antes. Y al no estar, evidentemente, hoy hemos recibido de nuestra jurista de la Confederación, a Ana Barluenga, pues que según está escrito o dictaminado este Real Decreto, pues en teoría interpretamos que ya por defecto el sector maíz y el sector corporativo quedarían exentos por no considerarse como tal, como consumidores, siempre que actúen a modo de empresa u organización, como bien sabéis, para generar un evento o cuando tú haces una reserva muchas veces de corporativo, simplemente reservas a nombre de una empresa, una organización y no a través de una persona jurídica, con lo cual nosotros ya de buenas a primeras ya por ahí tendríamos quizás exentos dos mercados que estaban muy preocupados, pero lo que a mí más me preocupa y más como presidente de Aviva, ¿no? de estas islas, sería la parte receptiva, que no hay manera de buscar ese marco legal donde realmente siempre vamos a tener la duda de quién tiene que recoger los datos. Si la agencia que está delante del cliente, porque hemos hecho consultas y nos lo han resuelto diciendo que sería de esta manera, pero luego también nos han dicho que quien tiene que recoger los datos es la persona que está en contacto con el establecimiento hotelero. Es decir, del Ministerio de Interior tenemos correos contradictorios, con lo cual ni ellos mismos saben cómo aplicar la norma. Entonces nosotros vamos a guardar todo esto. En el caso de que nos veamos expuestos a una posible sanción, es verdad que no vamos a actuar a nivel local, sino que será la Confederación con sus abogados las que nos tendrán que dar esa cobertura para poder afrontar posibles sanciones que yo de verdad creo, y así lo comparto, que inicialmente creo que no van a llegar. No deberían. Yo, si me permites, un apunte al hilo de lo que estaba diciendo Pedro, que es que creo que a veces no son realmente conscientes de la situación de vulnerabilidad en la que colocan, pero no solo a las empresas, porque puede parecer que nosotros estamos ahora en un foro y en un medio que está dirigido sobre todo a profesionales, al mundo de empresa, y que estamos en un ámbito donde estamos viendo esa vertiente económica de seguridad jurídica, pero esto tiene una trascendencia social. Esto al final, en aras de una mayor seguridad, deja en una posición de vulnerabilidad a la sociedad, con una intromisión dentro de sus datos personales y de cuestiones que no son realmente necesarias. Y por tanto, creo que la sociedad también debe tomar conciencia de que muchas veces, oye, parece que legislan, pero que la legislación no va con el ciudadano, que va con las empresas y esto no es así. Y creo que es muy importante que también se tome conciencia de esto y que el propio gobierno reflexione la contradicción que representa. Y ya digo, y quiero acabar con lo mismo que empezaba, nosotros nos sumamos al abanderamiento de esa seguridad, que es uno de los grandes valores de nuestro país junto a otros muchísimos atributos, y que tenemos la voluntad firme de colaborar, lo hemos manifestado siempre, pero dentro de un orden, de una racionalidad, de una posibilidad y también de una proporción. Muy claro, el mensaje hotelero final. Pedro, mensaje de agencias finales. Pues mira, que a raíz de lo que dices, María José, este tratamiento masivo de datos para empresas tan pequeñas, porque la mayoría de agencias de viajes son pymes y micropymes, realmente nos puede exponer a un posible incluso ataque cibernauta, con lo cual vamos a quedar, o nuestros clientes podrían quedar expuestos y de manera vulnerable, porque nosotros, aunque queramos cumplir la normativa de protección de datos, repito, no vamos a tratar datos simples o datos de pequeña escala, vamos a tratar datos de gran magnitud, y cualquier ataque o cualquier error de nuestras empresas pondría pues en riesgo pues esta protección tan preciada de nuestros clientes. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy en este programa de Hosteltour sobre una cuestión de máxima actualidad. La gran ventaja de escuchar este tipo de cosas es que ustedes pueden sentirse tranquilos, aunque no lo crean, porque están muy bien representados. El mundo del asociacionismo hotelero, así como el mundo de las asociaciones de agencias de viajes, les están defendiendo. Es que ahora solo cabe dejar en sus manos la negociación de lo que pase. Los abogados es un último recurso. Yo pienso que siempre está ahí la posibilidad de la defensa, pero ahora mismo estamos en sus manos. Yo creo que estamos en excelentes manos y esto se aclarará. Por ahora, estén atentos a la pantalla y sobre todo a sus asociaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias.